Vamos a dar comienzo entonces a este encuentro. Nuevamente nos encontramos con nuestro querido Emerson, que fue realmente muy generoso en el otro encuentro, frustrado, y que nos envió un material para poder escuchar y poder avanzar en esta charla que continúa hoy, y esperemos que hoy se pueda desarrollar un diálogo, para lo cual les pedimos a todos los que están presentes que nos hagan llegar inquietudes, propuestas, preguntas, lo que consideren pertinente para dialogar con Emerson, ¿sí? Bueno, antes que nada, volvemos a agradecer profundamente a Emerson, que está con nosotros y nos dio su tiempo para toda esta organización. También queremos agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que nos han permitido esta transmisión, y por el trabajo comprometido de la Secretaría de Gestión, que hoy nos ayudan a que se pueda realizar esta transmisión en un canal diferente que el otro día. También queremos agradecer particularmente al Instituto Gino Germani y a la carrera de Trabajo Social, que siempre han apoyado las tareas que venimos desarrollando, y a ADESAM, que nos acompaña en esta propuesta de trabajo cotidiana. Para finalizar, queríamos contarles que este es un espacio que titulamos Diálogos y que está organizado por el GESMID, por la Cátedra de Salud Mental de la carrera de Trabajo Social, y por ADESAM, como una articulación que es entre la sociedad civil y la academia, pensando en estas articulaciones a partir de los derechos humanos de las personas. Le voy a pasar la palabra ahora a Celia, que nos viene acompañando en estos encuentros, que el otro día tan amorosamente presentó a su amigo del alma Emerson, y que un poquito hoy va como a plantear algunas líneas de lo que Emerson nos había enviado para poder articular y comenzar el diálogo con Emerson. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas, gracias por estar ahí y gracias a Emerson de nuevo por acompañarnos como siempre. Te quería avisar porque me hicieron algunas preguntas por el chat de WhatsApp. Para las preguntas las tienen que hacer, preguntas o comentarios o lo que quieran, usando el chat en el YouTube, porque bueno, hay gente que me preguntó. Bueno, yo lo que voy a hacer en una breve, no voy a introducirlo a Emerson, ya lo hice, lo tenemos en el otro video que logramos juntar con lo que él grabó tan generosamente, inmediatamente después de nuestra charla cancelada por los problemas de conexión. Emerson se puso a grabar esa charla que ya subimos a la plataforma del grupo de Silvia, después que las chicas mencionen otra vez el grupo, cómo lo encuentran en YouTube. Y lo que yo un poquito quería destacar, me imagino que muchos habrán escuchado la presentación, la grabación de Emerson, pero bueno, un poco quería retomar algunas cosas porque realmente a la luz de lo que ha pasado en estos días en Argentina, es muy importante lo que Emerson nos planteaba en la charla anterior. Y creo que un poco, bueno, por lo menos a mí lo que me parece fundamental es destacar en la idea de que es importante para nosotros pensar en disputar las narrativas dominantes, cuestionando la homogeneidad discursiva sobre la pandemia, la forma de aislarse, prevenir el contagio, etcétera, que niega la diversidad de realidades que conviven, y él hablaba de las diferencias, tomando como ejemplos dos enormes ciudades como son San Pablo y Buenos Aires. O sea, la multiplicidad de ciudades dentro de un ámbito territorial, y también nos proponía cuestionar el discurso de la división entre naturaleza y humanos,
con esta idea de que la cultura nos define a nosotros como algo totalmente aparte y que además usufructuamos, manejamos y destruimos la naturaleza supuestamente fuera de nosotros de una manera que estamos viendo los procesos que se están generando y que el discurso es el virus nos viene a atacar, ¿no? Entonces, esta idea de esta separación y esta falta de responsabilidad nuestra, digamos, como humanos, en lo que se está generando y de estos seres que nos vienen a atacar. Y también implica la idea de que cuestionemos la homogeneidad de la idea de historia natural de la enfermedad, ¿no? Un virus que emerge, se esparce por el mundo y que va a tener un efecto similar a toda la humanidad. Entonces se hacen estas estadísticas y estos datos epidemiológicos tan genéricos que nos hablan de que el 80% de la población va a ser afectada levemente, el 20% va a ser afectado de manera un poco más intensa, con un 5% que puede llegar a ser muy grave y que puede morir. Pero cuando miramos esto de la diversidad de las situaciones territoriales en una ciudad, ahí vemos la falacia de estos discursos, porque, bueno, por ejemplo, en Buenos Aires, donde la situación en la villa se está empezando a explotar con casos, vemos que la situación no se va a replicar estos números genéricos, porque ahí va a atacar a personas que viven en condiciones de vida muy, muy malas, falta de agua, falta de las condiciones mínimas para lograr lo que se supone que debemos hacer de higiene y prevención. Y también porque su aislamiento es diferente y también porque arrastran muchos padecimientos estos grupos vulnerados. Y la otra disputa muy interesante, me parece a mí, que Emerson nos propone, es la idea de discutir o disputar la narrativa médico-biológica y biomedicalizadora, hospitalocéntrica que se ha instalado, y que captura los cuerpos una vez enfermos, pero que desconoce la necesidad de ir a los territorios en equipos multiprofesionales, no a imponer y controlar, sino a dialogar con los saberes y formas de vida diversas que ahí se construyen, para evitar que lleguen a los hospitales o que lleguen, y si tienen que llegar en mejores condiciones. Nos propone la idea de equipos cuidadores, no policías sanitarias, que es un poco lo que cuando se está yendo ahora a territorio se está haciendo. Y la idea que nos propone también es que estos grupos vayan munidos de lo que él viene construyendo hace mucho tiempo como concepto, que es el de tecnologías leves y leves duras, digamos, como puestas a estos respiratorios, estas camas de terapia intensiva. Que vayamos a los territorios construyendo vínculo, conversando con la gente sobre lo que les está pasando física y emocionalmente y sobre sus necesidades materiales de diverso tipo. Munidos con elementos, nos propone Emerson, muy básicos como pueden ser termómetros, oxímetros, tensiómetros, pero también elementos de higiene y transmitir aquellos conocimientos que precisa. La comunicación tampoco puede homogeneizarse como se está haciendo. En fin, creo que nos trae en ese video múltiples reflexiones que creo muy valiosas para pensar desde un lugar muy diferente la pandemia y la pospandemia. ¿Qué mundo queremos construir? Y claro, creo que también es una invitación a la creación de colectivos de pensamiento y de acción. Entonces, bueno, ahora los invito a escuchar, los invito a que escuchen el video de la semana pasada, aquellos que no lo hicieron, el link está en la convocatoria que hicimos hoy. Y bueno, ahora a que disfrutemos el encuentro en vivo con Emerson, a quien vuelvo a agradecer por su compañerismo y compromiso. Gracias, y yo me callo. Bien, hola a todos. Gracias, Celia, gracias por conseguir hablar de mi video, do que estaba intentando conversar con ustedes en la semana pasada. Bien, a mí me pasa que la idea principal que yo tengo
desarrollado en mis charlas es la idea que la pandemia es un gran analizador de nuestra sociedad contemporánea. Y es un analizador muy poderoso porque nos pone a hablar de cosas que no estamos acostumbrados a hablar. Por ejemplo, como en el video, las consignas que yo ha construido, que es la idea de que hay una tensión de mirada de qué mundo vivimos y que la pandemia pone en evidencia que hay una multiplicidad de mirada y de cómo experimentamos el mundo hoy a donde estamos ubicados, ¿no? Y ahí me pasa entonces que podemos explorar distintos tipos de efectos que la pandemia nos produce en nuestro cuerpo y que produce en nuestro pensamiento. Y hay cosas que me llaman la atención y una de las más importantes es que la pandemia hay denunciado de una manera muy fuerte una, una incapacidad de la biomedicina comprender y producir acciones competentes para enfrentar, para poder construir políticas y acciones que tengan una capacidad de bloquear la construcción de la pandemia en el mundo. La biomedicina que en los últimos siglos se puso a se demostrar como una capacidad de saberes y haceres muy competentes para eliminar el sufrimiento humano adelante de la enfermedad y que a muchos de nosotros nos pasa que es o que se representa como la ciencia que el occidente construyó con una capacidad muy, muy buena de poder conducir una construcción de vidas con más cualidad y que la biomedicina es una arma muy, muy, muy efectiva de todos nosotros. Ahora la biomedicina está en una situación que es muy crítica porque toda la construcción de la biomedicina es una construcción que no consigue comprender qué fenómeno estamos viviendo. Hay una, hay una denuncia que la pandemia pone en acción, que es el saber que el occidente construyó en estos siglos para enfrentar el sufrimiento humano. Es un saber muy, muy particular y con una capacidad, una efectividad muy restricta de intervención en la construcción de las relaciones humanas. Y peor, que la biomedicina junto con la salud pública siempre fueron herramientas muy fuertes para controlar la producción de los colectivos sociales, para controlar la producción de los cuerpos, para vigilar los cuerpos y para producir cuerpos disciplinados, cuerpos normalizados. Bien, la pandemia, con, con toda la capacidad que tiene de construir territorios de no saberes, entonces esto es un elemento que tenemos que reflexionar. La pandemia denuncia más do que nuestros saberes, denuncia nuestros no saberes. A todo instante, cuando alguien nos pregunta si hay riesgo cuando estoy saliendo en la calle
cuando encuentro a alguien, si hay la posibilidad de que cuando nos acercamos la contaminación es evidente, nosotros ahí buscamos una cantidad infinita de informaciones y la cantidad de no saberes es enorme. Entonces la pandemia produjo en nuestra civilización, que es una civilización que nombra la ciencia, el saber científico como un territorio muy seguro, la pandemia viene y nos pone abajo y nos denuncia. No, o que es muy evidente es la construcción de no saberes. Hay una cantidad enorme de no saberes y entonces ahí estamos adelante siempre cuando nos encontramos con distintos colectivos para hablar de qué están, de qué les pasan, de qué les parece que es sus preocupaciones y nos preguntan de lo que ellos tienen que hacer para no se victimaren, ¿no? Por la presencia de la infección y nosotros hablamos siempre con una cierta inseguridad. No tenemos la capacidad de construir afirmativas muy fuertes. Por ejemplo, alguien que ha tenido una infección después de un tiempo, ¿cómo está? ¿Podrá o no tener otra vez la infección? Y nosotros no tenemos capacidad de responder de una manera segura. Cuando hablamos, hablamos siempre temblando, siempre con una cierta dosis en que hablamos. No, no sabemos tanto, no tenemos tantas evidencias. Y ahí la ciencia, que era una, una plataforma de gran seguridad, se muestra muy frágil, ¿no? Muy frágil. Y entonces a mí me llama la atención que estamos adelante de la posibilidad de pensar que uno de los efectos importantes de la pandemia hoy es nos poner adelante de que el Occidente en los últimos 3 siglos, construyendo de una manera muy intensa el campo de la ciencia, construyó ciertos saberes que tienen una capacidad de manejar el medio a donde vivimos, pero que no tiene la capacidad de garantizar o que es de una manera muy efectiva la producción de un vivir más de calidad, más igualitario y que los saberes que la ciencia construyó son mucho más destructivas do que constructivas en nuestra civilización. Y cuando tenemos un analizador como el coronavirus, como la COVID-19, cuando estamos ahí adelante de este analizador, ahí nos ponemos en rodillas, ¿no? Y hablamos, no, no sabemos mucho, no tenemos la certeza. Ahora en muchos países en Europa, hoy mismo estaba dialogando con compañeras que viven en Europa y que están empezando con la posibilidad de volver a tener una vida afuera de sus residencias. Bien, y estábamos dialogando y ellas estaban nos diciendo que hay una inseguridad muy fuerte, que muchos gobiernos como en España, gobiernos como en Francia, que en Inglaterra, como que empiezan a hablar en la gente hay que volver a los espacios, hay que caminar. Ahora en Argentina esta es una conversación importante y ahí
cuando la gente si sale a la calle y encuentra a alguien, hay una inseguridad porque la direccionalidad, las normativas no tiene una efectiva capacidad de garantizar que la manera más correcta de hacer es de una manera y no de otra. Entonces, ellas estaban hablando el grado de inseguridad que están cuando salen a las calles y cuando ahora hablan, ¿a quién podemos no encontrar de nuestros amigos, de nuestros familiares? ¿Cómo vamos a encontrar? No tenemos respuestas, no tenemos, ¿no? De hecho, no sabemos. O que sabemos es que muchos lugares locales que empezaron a construir la idea de que se puede volver, después de un tiempo, como en Alemania, pararon y hablaron, no, 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 no es así. Vamos cambiar o que decimos. No podemos salir así a las calles, hay que tener un cuidado mayor. Bueno, bien, eso a mí me parece que es interesante porque es lo que yo estaba hablando. Uno de los efectos analizadores muy fuertes de la pandemia es demostrar que los muros, los alicerces, las estructuras muy sólidas de la ciencia no son tan sólidas. En particular, o que es la ciencia hegemónica. Entonces, cuando la biomedicina que se constituye en un territorio de ciencia hegemónica, que construye una imagen muy objetal de lo que somos nosotros, lo que es el cuerpo, que tiene un concepto muy restrito de cuerpo biológico, que tiene un concepto muy restrito de que somos un mecanismo que funciona y que la enfermedad crea una dificultad en el funcionamiento normal, que la biomedicina, con su concepción hegemónica, no consigue como territorio de ciencia si tener un alicerce tan sólido. La pandemia denuncia que los alicerces de la ciencia son muy frágiles. Al revés, los territorios de producción de conocimiento en las ciencias humanas, por ejemplo, que la ciencia hegemónica siempre habló que no era ciencia. Entonces, para, por ejemplo, el campo de la biomedicina, o que nosotros construimos en la salud colectiva, o que nosotros construimos en las ciencias sociales, o que nosotros construimos en la antropología, a ellos no les parece que producimos ciencia. Muchos hablan que no hacemos ciencia, ¿no? Que hacemos literatura, pero la pandemia denuncia esta mirada hegemónica porque lo que nosotros estamos hoy es adelante de una cantidad enorme de producción en el campo de las ciencias sociales, de las ciencias de la antropología, de la sociología, de la psicología, del territorio de las ciencias humanas en general. Y estamos viendo, estamos percibiendo que la cantidad de conocimiento muy rico que se produce ahí son mucho más interesantes y que nos conduce a mirar de una manera más ampliada cómo podemos nos defrontar, cómo podemos nos organizar para vivir en esta situación social que la pandemia produjo. Y ahí es interesante porque es por el territorio que la ciencia oficial nos habla que no es ciencia,
que estamos construyendo una cantidad de saberes efectivos que nos nortean de que hay que construir otras cuestiones, hay que hacer otras producciones de conocimiento y hay que hacer una situación muy fundamental. No hay cómo construir nuevos territorios de saberes si no es junto con el otro y no sobre el otro. Y entonces la pandemia denuncia el paradigma de la ciencia oficial de una manera interesante. Y nosotros tenemos que construir colectivamente una fuerte reflexión de los efectos que hay hoy cuando producimos y disputamos la narrativa sobre el campo de la ciencia, lo que es la ciencia y de qué ciencia estamos hablando. Un otro efecto que a mí me parece que en Brasil es muy importante y que mi mirada de Argentina me ayuda mucho a poder hablar, y no es un efecto que nos agrada mucho, es que en Brasil hoy estamos en una situación que es muy dramática. Muy dramática, los números están ahí, ¿no? A todos que buscan cómo estamos viviendo acá en Brasil, miran que hay una subnotificación de la información de cuántos casos efectivos tenemos, cuántas muertes ya se produció. Pero tenemos estudios que demuestran que cuando hablamos hoy que Brasil está cerca de 200.000 casos, que de hecho estamos con 10 a 15 veces más. O sea, que de hecho en Brasil hoy tenemos de 1.500.000 a 2 millones de casos. Estos son los estudios que están se desarrollando en el territorio de la salud colectiva. Los distintos núcleos de todos nosotros están en una actuación muy fuerte, haciendo investigación, analizando los bancos de datos y produciendo una información de o qué sabemos de hecho de los números. Y entonces estamos acá en Brasil en una disputa con Estados Unidos por la cantidad de casos efectivos que ya tenemos contaminados. Por otro lado, tenemos una cantidad de muertes que hoy en Brasil se habla en 13.000, que es enorme, pero nosotros sabemos que 13.000 es muy poco, pero que estamos sabiendo del movimiento de los cementerios con la cantidad de cuerpos que están ahí en los cementerios, con la cantidad de cuerpos que están ahí en los pasillos de los hospitales, con la cantidad de cuerpos que están ahí en las comunidades. Y entonces, en Brasil se adoptó una regla que a mí me acordó de nuestra época de la dictadura. En Argentina de una manera mucho más efectiva que nosotros, que es la historia de los desaparecidos. Y en Brasil, nosotros estamos viviendo o que yo y muchos nombran los desaparecidos de la COVID-19 en Brasil, porque hubo una normativa del sistema judicial en Brasil que permite que sin identificar la gente que murió, se pueda
enterrarlo en el cementerio, se pueda sacar el cuerpo de un hospital, sacar el cuerpo de una calle y llevarlo sin identificación al cementerio en grandes terrenos a donde están construyendo situaciones que se ponen los cuerpos y se pone la tierra arriba. Entonces, estamos construyendo en Brasil una imagen y que es una imagen que necesitamos hoy poner en evidencia, que son los desaparecidos de la COVID, porque esto es una actitud que no se justifica la autorización de que se haga eso, porque es una actitud muy dictatorial, ¿no? A mí me parece que no identificar la gente que está muriendo es una actitud muy semejante a las dictaduras, ¿no? Es una actitud muy semejante a una estrategia necropolítica, necroactivista, que es una acción muy, muy característica del gobierno nacional brasileño de hoy, ¿no? Que es un gobierno necroactivista, ¿no? Y para ello, si hay la muerte de 1 millón de la gente, la idea que hablan es que es así, es natural, que nosotros tenemos que tener la maturidad, que es natural, que van a morir 1 millón de gente porque el coronavirus nadie puede impedir que haga eso. Esto es habla, un discurso que sale de la boca de la presidencia de la República Brasileña, ¿no? Y entonces esta es una dimensión que a mí también me llama la atención. Yo no tengo la idea de cómo es en Argentina. Me llama la atención que Argentina está con muchos pocos casos activos. Si no me equivoco, son cerca de 6 a 7 mil. Y que fallecidos están cerca de 600, creo, ¿no? Los números son muy distintos de nosotros, pero hay una situación en Argentina que es muy semejante a Brasil. No tenemos testes, ¿no? No hacemos los testes diagnósticos. Entonces, no tenemos una manera muy firme de saber, ¿no? El saber de nuevo, ¿no? El no saber por ahí. Entonces, el no saber es muy fuerte, ¿no? No sabemos cuántos, de hecho, están contaminados. No sabemos, de hecho, cuánto están muriendo. En Brasil estamos intentando construir una relación entre el crecimiento muy acentuado de los cuadros pulmonares, de los cuadros de neumonías y los cuadros de síndromes respiratorias agudas graves, y estamos ahí monitoreando y estamos mirando que es un creciente enorme cuando tomamos como base el año 19. Entonces, en la misma semana del 19, con la misma semana de 20, ahí podemos afirmar que la cantidad de situaciones de muertos por problemas que la imagen es que es COVID, mismo sin los testes, es que nos permite decir entonces que acá en Brasil nosotros no tenemos 13,000 muertos. Nosotros tenemos por mínimo 60, 70 mil muertos, ¿no? Y la gente está por ahí. La gente está por ahí.
Acá en Brasil tenemos una situación muy complicada, que ya miré que en Argentina también, que es la cantidad de gente que vive en situaciones muy miserables y que están hoy con una situación de agravamiento de la presencia de la infección y de la presencia de las muertes en los barrios. Estaba leyendo en la página 12 el reconocimiento de González García, el ministro nacional, de que hay un crecimiento importante de casos y muertes en las villas, por ejemplo. Bien, acá en Brasil nosotros sabemos que en las favelas esto ya está ocurriendo a tiempo y que la cantidad de gente negra que está muriendo es mucho mayor do que mayor do que la cantidad de gente blanca, ¿no? Y que esto es un indicativo de que la pandemia está se distribuyendo y está se construyendo de una manera muy grave en los territorios que tiene una situación de miseria material muy fuerte, ¿no? Y acá en Brasil, nosotros tenemos 40 millones de gente que vive en favelas muy precarias, porque hay favelas un poco menos precarias, pero 40 millones viven en favelas muy precarias. 30 millones no tiene agua, ¿no? Entonces tiene que caminar, tiene que salir para hacer una búsqueda de agua, ¿no? Entonces el impacto que estamos esperando acá es gravísimo. Y hay una otra situación que nos llama la atención, que van a ampliar mucho la situación de los desaparecidos de la COVID, que es la situación de la gente encarcelada, que los cárceles de Brasil, nosotros tenemos una población cerca de 800,000 que están en las cárceles, con una edad media de 22 años. Entonces, los que están aprisionados en Brasil son gente muy joven, muy joven. Es un indicador de que acá en Brasil se aprisiona muchos jóvenes por situaciones muy banales, porque están con una marihuana, porque están vendiendo marihuana, porque utilizan o cosas muy, muy pequeñas. Y las cárceles, no hay estadística que se conoce lo que está ocurriendo en las cárceles. Nuestro grupo hoy ha hecho una discusión de cartas que muchos de los jóvenes que están aprisionados en las cárceles empezaron a enviar a sus familias y que cuentan la situación gravísima que están viviendo. Pero cuando salimos en búsqueda de la información en el Ministerio de la Salud, en la área de la Seguridad Nacional, en las policías regionales y locales, no hay información. Entonces, nosotros estamos empezando a crear como una consigna fundamental la noción de los desaparecidos de acá, para que nosotros podamos desde ahora nos armarmos de una manera discursiva y también de una manera vigilante la posibilidad de en algún momento hacer con que la memoria de la gente que está ahí siendo eliminada, que la memoria de la gente podamos recuperar, ¿no? Creo que Argentina a nosotros es ejemplar en una lucha así
y yo no lo sabería decir cómo que son las situaciones de los desaparecidos de Argentina hoy, los nuevos desaparecidos, los desaparecidos de la COVID, porque a mí me pasa que en algún momento en la Argentina, con la expansión de la situación en las villas, que no son pocas, la instalación de la desigualdad en Argentina en los últimos años es tremenda, ¿no? Y que a mí me pasa que Argentina, con sus medidas que fueron muy buenas y fueron muy precoces, pero no son medidas suficientes. Hay que cambiar ciertos mecanismos en las relaciones de distribución material de la riqueza social. Entonces, la COVID, de nuevo, es un analizador de lo que ya sabíamos, pero que ahora es de una evidencia brutal, que la desigualdad social en Latinoamérica, en nuestros países, es una de las tragedias que se construyó en los últimos 20, 30 años, hasta más tiempo, ¿no? En Brasil, desde la dictadura, la desigualdad, entonces los últimos 50, 60 años, estamos ahí en una construcción de una sociedad que es imposible en la dimensión de lo que es la desigualdad. Entonces, este es un otro efecto que a mí me parece que es importante que podamos abrir la ventana y gritar para afuera, ¿no? En nombre de los desaparecidos, en nombre del no saber, en nombre de la desigualdad. Entonces, la pandemia pone en análisis esta situación y pone en análisis que la estructura de gobernanza que el neoliberalismo produjo es una estructura que no hay cómo se sustentar, ¿no? Que muchos pensadores hablan que la construcción de la reafirmación, ¿no? La reafirmación del estado de excepción que vivimos, que el neoliberalismo necesita de la construcción de un estado policial autoritario, y la pandemia pone en análisis la situación del estado policial. Mira que es muy, muy curioso, y voy a hablar un poco de esta situación y termino para empezarmos a conversar. Acá en Brasil, la construcción del estado policial es muy evidente, ¿no? Y cuando nosotros nos acercamos de unas favelas muy, muy amplias, por ejemplo, voy a hablar de una favela en Rio de Janeiro, como el Complexo do Alemão, o una favela como Rocinha, que, por ejemplo, en la Rocinha hay más de 100.000 gente viviendo, ¿no? En una montaña, en las encuestas, ¿no? En Complexo do Alemão son una cantidad que es mayor que 500.000 gente que viven ahí. Es una ciudad enorme, ¿no? Y ¿qué nosotros aprendemos que está ocurriendo ahí? Como muchas de las favelas acá en Brasil tienen dos tipos de ocupación local, de los narcos de una parte y de las milicias de otra parte. Las favelas que tienen los narcos ocupando, nosotros estamos asistiendo una acción de los narcos junto con las asociaciones de barrios en las favelas para hacer una autogestión de mecanismos de combate
a la pandemia en su expansión adentro del territorio de la favela. Eso es interesante, porque estamos mirando que hay un cambio de vínculos en las favelas, a donde el Estado, cuando adentra, solamente adentra como fuerza policial, matando a la gente. Hay una autogestión y una alianza entre grupos culturales, de asociaciones barriales, de grupos religiosos y el narco, construyendo barbicho, construyendo una conversación para apoyar el aislamiento de la gente, apoyando a la gente que está enferma, intentando llevarlos a un servicio de salud. Pero hay otras favelas que no hay el narco, hay las milicias. Las milicias son las fuerzas paramilitares y que están hoy con relaciones muy estrechas con el gobierno nacional, ¿no? En Brasil. Las milicias producen una situación al revés. Las milicias tienen la intención de producir un caos, que es la misma imagen que tenemos del gobierno nacional brasileño, que habla que la COVID es un pequeño resfriado, que hay que morir quien no tiene capacidad de resistir. Y que es así la vida, que la vida es así, que los flacos se van y que los fuertes resisten. Entonces, las milicias en los barrios a donde ocupan y que no hay narco, porque ya derrotaron el narco y ocuparon con sus fuerzas paramilitares los barrios, hacen al revés, ¿no? Impiden que la gente utilice protección, exigen que la gente sale a la calle, que se encuentren, porque esta es la idea que el presidente brasileño Bolsonaro construye y actúa, ¿no? Cuando se mira cómo él actúa el día a día, es así: sale a la calle, abraza a la gente, besa a otro, y habla que es así. Hay que contaminar de una manera muy rápida a todos, porque ahí, contaminando de una manera muy rápida a todos, volveremos de una manera muy rápida a vivir de una manera normal. Pero él no contabiliza que esta práctica que le tiene construido es una práctica que puede matar cerca de 1.500.000 personas en Brasil, a 2 millones de gente en Brasil. Matar, ¿no? Y entonces, cuando le preguntan, ¿y ahí? Ahí él habla: ¿qué puedo hacer? ¿Es así? Otro día contestó a los periodistas: es así, no puedo hacer nada. Entonces, esto es una situación que también la pandemia pone en evidencia, que es, ¿o qué es el Estado en el mundo actual? El Estado que se cambió como Estado-mercado, que el neoliberalismo produjo como Estado-mercado. La máquina estatal es una máquina-mercado, ¿no? Está ahora en análisis, ¿no? La COVID pone en análisis la construcción del Estado-mercado. Y entonces nosotros tenemos esta cuestión como una cuestión muy fundamental para elaborar una conversación compleja y necesaria de lo que estamos viviendo. O sea, para terminar, lo que estoy hablando es que la COVID ha colocado
ha puesto en análisis nuestra civilización. Ha hecho que la COVID ha hecho una interrogación brutal de qué civilización estamos construyendo y cómo vamos a salir de esta civilización, ¿no? Y entonces, como la COVID no se va en agosto, la COVID está ahí para quedar ahí por años. Nosotros tenemos años para elaborar la falencia que es la construcción de una civilización que el capitalismo mundial produjo y que estamos ahora viviendo. Entonces es interesante cómo que un ser tan insignificante que es una estructura muy pequeña está poniendo en análisis los lugares muy poderosos, los grandes imperios, ¿no? Los imperios de todos los tipos y los imperios que el capitalismo construyó. Y entonces este es un momento de una encrucijada muy fuerte de cómo producir el deber. Y la capacidad del deber es muy vinculada a la capacidad de nosotros construimos las nuevas cuestiones, los nuevos problemas y la capacidad de empezarmos de una manera muy colectiva, uno con el otro, de construir las posibilidades de respondermos a estas problematizaciones. Termino por ahí y no lo sé. Espero que mi portugués, mi portuñol fue comprendido. Gracias por su tiempo. Estoy disponible. Gracias, Emerson. La verdad, bueno, le pido a Flavia, a Ana, que enciendan sus cámaras, así sus micrófonos para poder charlar un poquito a partir de las preguntas que surgen. Igual, Emerson, quiero decirte que personalmente tu charla, por lo menos a mí me ha dejado bastante temblando, porque el concepto de desaparecido, y vos sabés muy bien lo que significa en Argentina este concepto, como concepto realmente muy fuerte, como pensarlo desde ese lugar, y tal vez por el vicio que tengo en mis propias investigaciones, venimos trabajando a veces el concepto de desaparecido social con las personas internadas en los neuropsiquiátricos de Argentina, y en ese espacio, es un espacio que hoy viene avanzando el COVID, como una sobrevulneración sobre la vulneración misma, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es un concepto por demás fuerte, real, por lo que vos contás y planteás más crudamente lo que sucede en Brasil, pero en estos nuevos espacios en Buenos Aires, en las villas, en los hospitales psiquiátricos, estamos comenzando a ver, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, alguna situación que se asemeja a esto que vos venís planteando. Por eso, bueno, gracias, porque realmente es un nuevo concepto para pensar la pandemia, no planteado por lo menos en los ámbitos que yo vengo escuchando. Así que, y que abre mucho para pensar, ¿no? Así que muy agradecida en esto. Ana, Flavia, no sé, me gustaría que dialogue la gente que está compartiendo con nosotros aquí el encuentro. Bueno, hola, me toca empezar a mí. Gracias, Emerson, un placer escucharte. Debe ser medio raro exponer sin ver los rostros, pero fue un placer escucharte. Lo digo en nombre del equipo y de toda la audiencia en general. Bueno, mi nombre es Ana Valero y junto con Flavia Torricelli vamos a acompañar en la formulación de las preguntas. Somos solo representantes de un equipo mucho más amplio, de la Cátedra de Salud Mental
de problemáticas de salud mental en Argentina, de la Facultad de Trabajo Social, de la carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, de la UBA, y pertenecemos también al grupo de estudios en salud mental y derechos humanos, y también se suma a la coordinación y al equipo Analía Sanata por parte del equipo de ADESAM. Bueno, de todo este grupo más amplio que queríamos nombrar, porque están acompañando en el chat y con la coordinación de la formulación de las preguntas, pasamos, si te parece, a la primera pregunta, incluyendo también comentarios, e invitamos a los que estén escuchando y que hayan participado, que también, si quieren, formulen preguntas o comentarios. Pasamos a la primera. ¿Se escucha bien, Emerson? Sí, sí, sí. Perfecto, buenísimo. Vamos entonces a la primera pregunta, que la formula Carmen Báez, que es integrante del Movimiento por la Salud de los Pueblos, y lo que plantea es lo siguiente: pregunta si es posible dar más detalles del éxito del trabajo territorial, describir las etapas de preparación, implementación y monitorización o monitoreo de esta intervención. Y pregunta, ¿qué papel juega o podría jugar la sociedad civil? Ok. ¿Contesto ahora? ¿Contesto así? Sí, ¿Ahora? si te parece, sí, cerramos nosotros las cámaras y volvemos. Ok. Sí, igual hay varias preguntas, Emerson, así que para que podamos distribuir la cuestión. Ok. Bien. Cuando hablo de trabajo territorial y miro nuestra experiencia brasileña, estoy hablando de una situación que en los últimos 40 años construimos en las luchas sociales en Brasil, que es la idea de un sistema único de salud en Brasil, que mismo después de la derrota del gobierno más progresista de Lula y Dilma acá en Brasil, y con la destrucción que los gobiernos neoliberales de los últimos 4 años producieron en nuestras políticas públicas, en nuestra red de protección social, Brasil hasta hoy tiene una oferta de equipos de salud, una oferta de red de servicios, una oferta de distintos dispositivos sociales en los territorios, ¿no?, de distintos lugares en Brasil. Por ejemplo, tenemos una experiencia en Brasil que es interesantísimo de mirar, que es la construcción de un grupo de trabajadores que nombramos agentes comunitarios de salud, ¿no?, que son los agentes de salud en la comunidad que trabajan de una manera muy estrecha con los equipos profesionales. Y la mayoría de los componentes de los agentes comunitarios son gente que vive en los territorios, ¿no? Entonces, que tiene relaciones de vecinos, que tiene relaciones con los movimientos sociales locales, que tiene relaciones con las asociaciones de vecinos, con movimientos culturales, con el narco, ¿no?, que tiene relación con el narco. Y nosotros tenemos 400.000 agentes comunitarios de salud en Brasil. Hoy estaba mirando videos de agentes comunitarios hablando y denunciando lo que están viviendo en los territorios, cómo están haciendo su trabajo en distintos locales, ¿no?, en norte, nordeste. Y es interesante porque una cantidad enorme de gente y que ahí se ubican en los territorios y actúan, ¿no? Actúan en distintas frentes, actúan facilitando a la gente comprender cosas, actúan haciendo una puente entre grupos que están ahí con problemas y equipos de salud que están cerca de la región. Y mismo con la destrucción muy fuerte en ciertos locales, hay otros que no tanto. Entonces yo podría, para disminuir mi respuesta por el tiempo,
que en regiones como Nordeste brasileño estamos hoy con una implementación muy fuerte del trabajo de los agentes comunitarios de salud, ¿no? Pero en la región más rica, que es el sur-sudeste de Brasil, hay una destrucción muy fuerte de los servicios, una demisión de muchos trabajadores de la salud y ahí los trabajos son más difíciles. Pero hay experiencias ricas. Yo puedo después pasar, como pasé el video a Celia y a Silvia, yo puedo después pasar videos que hicimos con distintos trabajadores en sus trabajos cotidianos ahí en la época de la COVID. Y podemos disponibilizar, ¿no?, el material. Yo tengo un acercamiento en mi trabajo con ciertos locales, un acercamiento con trabajadores que están ahí y estamos construyendo círculos de educación permanente en Rio de Janeiro, por ejemplo, y estamos intentando apoyar también una experiencia en Argentina y Rosario, ¿no?, que son círculos con gente que están ahí en las frentes de trabajo y que puedan ahí intercambiar, hablar, conversar de los problemas que están viviendo, de las soluciones que están construyendo. Creo que es una pregunta interesante que exige solo ella exige una charla, ¿no? Un gran debate, que es los trabajos en las comunidades, los trabajos en los territorios de la vida y las distintas experiencias. ¿Bien? Emerson, la siguiente pregunta la formula Paula Cantor, que por otro lado es del Hospital Pena y es compañera de la cátedra del grupo del GESMID, junto con Milagro Soberti y Eugenia Bianchi. La pregunta de Paula es si podías caracterizar la situación del COVID en áreas rurales y con los pueblos originarios en Brasil. Si podías explayarte con esto. Sí, Muchas gracias, sí. Emerson. Sí. Bien. Nosotros tenemos una situación rural en Brasil que bien, es muy dramática, ¿no? Sabéis todos y todes que después que el gobierno actual llegó a la presidencia en 19, empezó a estimular la destrucción de lo que nosotros habíamos construido de reconocimiento de los pueblos originarios brasileños y sus derechos a sus tierras, sus derechos a sus culturas, sus derechos a sus maneras de vivir. Y el gobierno actual es un gobierno enemigo de los pueblos originarios. El gobierno actual, a ellos les interesaría la eliminación de los pueblos originarios. Y de hecho, hay un avance muy fuerte en los territorios de los pueblos originarios y con una matanza que no es poca. Bien, tenemos hoy unas 330 etnias distintas en Brasil en los pueblos originarios. Y estas etnias, muchas ya están en contacto tan fuerte con el urbano alrededor de sus territorios que la COVID es una presencia real, una contaminación real. Ya dentro en muchos lugares a donde hay una concentración importante de pueblos originarios, como por ejemplo en Mato Grosso, el territorio do Xingu, que tiene muchas etnias,
o como en la Amazonia, que hay una destrucción muy fuerte de la mata, de la floresta, y también una contaminación muy fuerte de los pueblos como los Yanomamis, porque sus territorios tiene para los blancos, tiene una riqueza en los suelos, oro, tiene cosas así, plata, oro, y el gobierno estimula los grupos y grupos armados invadir los territorios dos Yanomamis para robar el oro y la plata que tiene en sus tierras, ¿no? Y hay un contacto muy íntimo. Muchos están muriendo o por balazos, por armas de fuego o por contaminación. La situación no es muy buena, no es muy buena. Los distintos líderes de acá, de los pueblos originarios, ya denunciaron en el mundo la acción de eliminación y su fragilidad y que estamos viviendo. Nosotros tenemos contacto con distintos grupos. A una semana yo participé de una conversación con líderes indígenas del Xingu y estábamos hablando cómo estaba la situación y la precariedad de la presencia de los servicios de salud en la región, ¿no? Para contribuir en el combate a COVID. En la zona rural, nosotros tenemos una situación que, que llama atención, que es la presencia de un movimiento muy fuerte en Brasil, que es el movimiento dos Sem Terras, que es MST, ¿no? MST es un movimiento ya de muchos años y que organiza los trabajadores rurales en búsqueda de una reforma en el campo, y muchos de ellos ocupan territorios de regiones que son muy improductivas y construyen producción, ¿no? Y nosotros sabemos que la producción de alimentos por parte del MST es una producción vital para el Brasil. Son los productores más productivos de ciertos tipos de alimentos en Brasil. De una manera paradojal, el gobierno los persigue y apoya a los que no producen alimentos, que son los que tienen ganados, los que producen soya que para exportación, ¿no? Entonces, vivimos una situación y la COVID pone en evidencia una situación que es muy de precarización, de persecución y de eliminación de grupos rurales. Los servicios de salud en la zona rural es muy precaria en la región sudeste y sur. En el nordeste brasileño hubo un fenómeno interesante que, para que comprendan, que 8 gobernadores de 8 provincias del nordeste brasileño hicieron una asociación. Entonces construyeron que nosotros nombramos acá en Brasil de un consorcio. Consorcio es cuando una provincia como Pernambuco se vincula a una provincia como Bahia, que se vincula a una provincia como Paraíba, que se vincula a una provincia como Piauí, como Maranhão. Entonces formaron un bloque, ¿no? Un bloque de gobernadores y que están construyendo una experiencia amplísima de combate a la pandemia de una manera mucho más interesante que todo el resto del país. Y ahí hay experiencias con el apoyo a
a grupos rurales, apoyo a una defensa un poco mejor de pueblos indígenas, pero ahí, de pueblos originarios indígenas, pero ahí adentro de este bloque, que es el bloque de 8 provincias del nordeste brasileño. ¿Otra? Hola, sí, ahí seguimos. Dice Silvia León, que es dirigente sindical feminista del Sindicato Estatal de ATE y CTA y de la CTA. Su opinión, pregunta o consulta su opinión sobre la situación con perspectiva de género. Y plantea lo siguiente: ¿cómo pensar una construcción colectiva desde la epidemiología crítica que abra ventanas a la mera cuantificación de enfermos y fallecidos de la epidemiología tradicional? Bien, el tema de género es un tema absolutamente ya muy problemático y crítico acá en Brasil desde siempre, ¿no? Brasil tiene algunos temas que son muy permanentes, ¿no? La experiencia del racismo, la persecución de género, la violencia contra la mujer, los feminicidios, los grupos de las travestis acá en Brasil son muy víctimas de eliminación muy precoz. La esperanza de vida de una mujer travesti acá en Brasil es de 33 años, que es la edad de Cristo, ¿no? Entonces, una opción de género de una travesti en Brasil vive la condición de vida de cómo se vivía 2020 años atrás, ¿no? Y ahora con la COVID hay como yo hablé, ¿no? La COVID pone en visibilidad, pone en evidencia situaciones que ya vivíamos, ¿no? Que es el no respeto, el no reconocimiento de derecho de muchos colectivos. Y ahí en el tema del género hay un recorte que es importante, ¿no? Que la gente que tiene y vive ciertas opciones de género y que siempre fueron muy perseguidas acá, ahora también son también muy marginalizadas en una práctica de cuidado que se construye a una manera muy ideal de un idealismo moralista, de una clase media muy bien formatada, que tiene la construcción de una familia muy típica con padre, madre, hijos, abuelos, tíos, tías, y de una manera muy instituida, y también con una fuerte impregnación de grupos pentecostales en Brasil que son muy fuertes, están ahí muy cerca del gobierno nacional y que también son militantes, en mi mirada, necroactivistas en relación a ciertos grupos, ¿no? Entonces, hay una mirada de submisión de la mujer, una mirada heterosexual, blanca, de una familia cristiana típica. Entonces, la situación de la COVID produce una visibilidad de la práctica de marginalización, de exclusión y de no cuidado que estos grupos, cuando necesitan, no consiguen acceder, ¿no? Y ahí en la COVID es la misma situación. Hay una recusa que nosotros ainda no tenemos la dimensión
pero estamos ahí, un esfuerzo con los movimientos, intentando construir una posibilidad de no dejar si perder la memoria de la discriminación, de la exclusión, ¿no? Entonces, la temática de género hay una otra imagen que también es muy grave, que ciertos grupos con aislamiento y una convivencia más fuerte cotidiana, nosotros estamos acá viviendo en Brasil y creo que en Argentina también, que es un incremento muy fuerte de la violencia contra las mujeres en las calles, ¿no? Esto es una situación que nosotros ya sabemos. Empezó a se producir una estrategia utilizando las redes sociales para que las mujeres puedan denunciar la violencia que están sufriendo sin que sufran más violencia por denunciar. Pero es muy precario. La red de soporte a apoyar a una mujer que está viviendo una violencia doméstica, la red es muy frágil porque estamos ahí en una situación que impide una movilidad más fuerte de apoyo, ¿no? Y entonces estamos viviendo este drama, un drama que está apareciendo, pero que las respuestas son muy pocas. Emerson, hay un comentario y una pregunta en relación a tu idea, digamos, lo que vos traías sobre los desaparecidos. Hay un comentario de Mariano Poblet Machado, que es coordinador de la Maestría en Salud Mental Comunitaria de la UNLA. Traía un comentario y una idea que había esbozado Emiliano Galende en el conversatorio del doctorado en Salud Mental de la UNLA, respecto de que las instituciones totales son instituciones de muerte, en relación a tu idea de los desaparecidos, y cómo se podía vincular eso para ciertos sectores de la población. En la misma línea, pregunta Rodolfo Néstor Kaufmann si estás de acuerdo con el concepto, que con el concepto de desaparecido que vos mencionabas, Bolsonaro podría ser juzgado por el genocidio que está realizando. Oh, cierto. Por cierto, por cierto. A mí me pasa, mira, el tema del desaparecidos de la COVID, estamos empezando a crear el tema acá en Brasil. Somos muy pocos que estamos hablando en desaparecidos de la COVID, pero ya empezamos a hablar, ¿no? Mañana va a salir un pequeño texto que yo escribí con un compañero que se nombra Desaparecido de la COVID en un periódico digital acá en Brasil, para que podamos crear una cierta agenda de conversación, ¿no? O sea, poner el tema de una manera más visible. Y ahí intentar construir con la gente que actúa en los barrios la posibilidad de nosotros producimos una red de información de gente que siente o que está ahí con la presencia de su desaparecido y que podamos ahí ir construyendo una memoria de búsqueda de los desaparecidos. Ya hacemos eso en la salud mental. Acá en nuestra red de lucha antimanicomial es muy común, tenemos de ocurrir a todo instante gente de los servicios que están ahí desaparecidos, ¿no? Y nosotros tenemos una red de información que circula para poder ahí encontrarnos la gente que desapareció o que sea de la manera que sea, ¿no? Viva o no viva, ¿no? Y entonces, a mí me parece que es un tema vital, pero estamos ahí a pasos, ainda a pasos pequeños, pero creo que es un tema muy fuerte, es un tema muy necesario
y que vamos a conseguir el apoyo de nuestras redes de servicios en los territorios, nuestras redes de servicio en la salud mental que tenemos acá. Y sí, sí, no hay duda, el Bolsonaro es el responsable, es un genocida que hay que denunciarlos en los tribunales internacionales, como a Pinochet, como a los dictadores de Argentina, porque son culpables por la eliminación. Acá hay una sofisticación que a mí me gustaría llamar la atención, ¿no? Hay una conversación hoy que el neoliberalismo inventó otras maneras de producir los golpes y la construcción dictatorial que no sea más el formato que vivimos en los años 60, 70 y hasta 80 en Chile, ¿no? De dictaduras militares. Acá en Brasil tenemos los militares ocupando la máquina del Estado. Tenemos millares de militares trabajando adentro de la máquina del Estado. Generales, coroneles y capitanes, y etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay un régimen militar, ¿no? Pero vivimos un régimen militar. Entonces tem un formato de nuevo tipo de construir la noción de una experiencia necropolítica. Y ahí estamos, como hablaste, en una situación de que la sociedad brasileña se comporta como si una institución cerrada, ¿no? Y a donde se produce los cadáveres, ¿no? Se produce las muertes y se oculta las muertes. La cantidad de ocultamiento de muertos de pueblos originarios hoy ya es una evidencia. Entonces nosotros estamos intentando empezar a aprovechar de la COVID y empezar a crear un problema enunciativo, un problema que pueda salir de nuestra boca y adentrar los oídos y que la gente le escuche, ¿no? Para que podamos crear el problema y visibilizar así una situación que es muy grave, que es la práctica sistemática, dictatorial, autoritaria, sin un régimen típico militar, pero con una práctica necropolítica o peor. Bolsonaro, en mi mirada, cuando se termina este ciclo, será responsable por una cantidad de desaparecidos en Brasil que es enorme. Creo que va a ser más que en Chile, ¿no? Más que, no sé, no me pongo a decir que Argentina, no me pongo a decir, pero es enorme, es una situación muy catastrófica y estoy de acuerdo, sí, las instituciones cerradas son necropolíticas, ¿no? El manicomio es una máquina necropolítica de, de todas las miradas, ¿no? La necropolítica del deseo, necropolítica de la posibilidad de la libertad, necropolítica de la existencia física, ¿no? Entonces, estas máquinas cerradas, estas instituciones cerradas, son verdaderos infiernos. Y entonces es así que la sociedad brasileña, imaginada por Bolsonaro, está ahí con la posibilidad de se constituir. La sociedad como una institución cerrada, como fue en nuestra época nuestra sociedad en la dictadura. La dictadura construyó nuestros países como institución cerrada y el necroactivismo era una práctica política sistemática para sostenerlos, ¿no? Es así que las instituciones cerradas viven.
Bueno, Emerson, no llegamos a tomar nota de las ideas y te tenemos que preguntar. Fantástico, gracias. Pregunta una antropóloga investigadora de CONICET de la Universidad Nacional de Lanús, Anaí Sí, ¿cómo abordar la salud de los trabajadores de la salud, quienes mayor exposición sufren hoy, y de qué manera pensar no solo el cuidado, sino la pospandemia, para quienes continúen en el sistema de salud? Plantea que no van a ser seguramente los mismos. Ah, ¿Se por cierto entendió? que no, sí, sí, por cierto que no. Yo, no, no solamente yo, muchos de nosotros hablan todo el tiempo que el grupo que tiene el mayor riesgo en el hoy de contaminación son los trabajadores de salud, ¿no? Hay que considerar si nosotros los viejos y los muchos ancianos, y ahí hay la estadística de las muertes demuestran que la cantidad de gente mayor que está ahí muriendo es enorme. Pero cuando nosotros consideramos la proporción entre la cantidad de un grupo y cuántos se enferman, nosotros vamos a ver que los trabajadores de salud son él es el grupo más expuesto. Y hay, parece, no sabemos, no sabemos tanto, pero parece que cuando a uno le pasa una contaminación sistemática a todos los días, que la gravedad de la situación de la infección y los efectos es peor do que cuando hay un único evento de contaminación y después de un tiempo hay un síntoma. Y entonces, los trabajadores que están muy expuestos en situaciones de protección precaria, que fue cuando empezó, ¿no? Y a mí me llamó la atención, en particular, mi categoría, los médicos, ¿no? Que no son los que están peor, ¿no? La categoría de las enfermerías están ahí con una cantidad enorme en Brasil de muertes, infectados. Pero a mí me llamó la atención que muchos conocidos médicos infectados, unos murieron ya una cantidad razonable, y las instituciones médicas en Brasil poco hablaron, no se manifestaron, y los propios médicos no se organizaron haciendo un protesto. Entonces, me llama la atención en Brasil, ¿no? Que a pesar de la multiplicidad enorme que tenemos, la capacidad de protestar es muy pequeña, con excepción de los grupos de las enfermeras, como hicieron a unos días atrás en Brasilia, en la capital federal, hicieron una manifestación denunciando la desprotección que estaban viviendo en los servicios de salud. Hay un trauma y entonces este tema, el trauma, es un tema vital. Nosotros conocemos la discusión de trauma de distintas maneras. Por ejemplo, o qué ocurre a un grupo que sufrió una persecución brutal y cómo se inscribe el trauma de una manera subjetiva en los cuerpos, de una manera imaginaria en el colectivo. Tenemos ejemplos de distintos grupos perseguidos y eliminados en la Segunda Guerra Mundial, como los gitanos, como los judíos, como los comunistas. Tenemos ejemplo de Latinoamérica y las dictaduras y el trauma. Y creo que nosotros los profesionales de salud ya estamos nos defrontando con la construcción del trauma y necesitamos hacer un esfuerzo colectivo
de poder simbolizar y poder construir en el imaginario capacidad simbolizante para el trauma que vivimos, ¿no? Para que podamos arrancarlos del cuerpo y producir una narrativa, producir un lenguaje colectivo para enfrentar. Si no conseguimos construir eso de una manera colectiva, este trauma nos perseguirá por muchos y muchos y muchos tiempos. Y por cierto, no volveremos a la situación que estábamos. Nadie va a volver a la situación que estaba. La situación que vamos a vivir adelante, que ya estamos viviendo hoy y que vamos a vivir adelante, es muy traumática. Hay que poder elaborar el trauma, ¿no? Y que no es una elaboración psicológica individual, es una elaboración colectiva. Hay que construir un ritual colectivo para elaborar el tema del trauma, de la COVID y el trauma. Y a mí me parece que los trabajadores de salud necesitan empezar a hacer una conversa más abierta y la posibilidad de producir sus narrativas en dirección a eso. La idea que yo estoy construyendo con distintos grupos, con Rosario en Argentina, con una parte de la residencia que hay en formación profesional en Rosario. Yo estoy con el grupo de Rosario intentando producir círculos de educación permanente para que podamos construir colectivamente narrativas de la experiencia y del sufrimiento y podamos construir un discurso colectivo, ¿no? Y estamos también empezando a hacer en algunos municipios acá en Brasil, donde yo trabajo en el norte de Río de Janeiro, y que estamos haciendo también un esfuerzo de círculos con trabajadores de los servicios en su cotidiano para que puedan hablar, que puedan intercambiar entre sí las narrativas y un esfuerzo enorme de producción discursiva para poder trabajar el sufrimiento y el trauma, ¿no? Es eso. Emerson, hay muchísimas preguntas, pero para ir cerrando vamos a mencionarte una más que viene en la línea de lo que estás trabajando. Yo soy solo la voz de Valeria Bulia, que es de la carrera de posgrado de especialización de Medicina General y Familiar de la Universidad de Rosario, que se refiere a qué perfil de médicos y trabajadores de salud en general debemos formar, que es en la línea de lo que vos venías tomando recién. Sí. Hoy Valeria. Hola Valeria. Bien, yo lo creo que voy a hablar del perfil de médicos y médicas, pero voy a hablar de los trabajadores de salud, ¿no? Nosotros en Brasil, bien, yo estoy en el proceso de formación de profesionales de salud hace muchos años, decenas de años, que yo trabajo en procesos formativos de distintos profesionales. Ya actué en distintos campos de formación, ¿no? Hasta hoy trabajo en graduación en formación médica, hasta hoy, ¿no? Pero ya trabajé y trabajo también con formación en el campo de la enfermería, en el campo de la nutrición, de la terapia ocupacional, fisioterapia, bien, distintos campos. A mí me parece que hay aquí, mirando qué ocurrió en nuestra historia brasileña, pero que también identifico en la historia de países europeos que tengo una relación muy estrecha, como España y como Italia, donde actúo también con grupos locales.
A mí me parece que la construcción de las profesiones de salud caminaron por un recorrido que es un recorrido que de una manera muy, muy fuerte en las últimas decenas de años, en los últimos 20 años, 30, 20 años, 20 años, que es la idea del trabajador emprendedor. Entonces yo hablo y hago una broma de que la escuela médica hoy no fabrica médicos, fabrica emprendedores de la medicina, ¿no? Y a mí me parece que la idea es una broma, pero no es una broma. Es una manera que yo tengo de caracterizar que los profesionales de salud hoy, cuando están ahí haciendo su formación en la escuela médica tiene un fuerte componente de docentes, de de servicios que están ahí muy, muy, muy ocupados por la idea de las prácticas del mercado, ¿no? De distintas maneras. Y que los médicos tienen que ser unos de los emprendedores de la manera que Michel Foucault mejor caracterizó, que es el cuerpo capital. Su cuerpo es su capital. Y como emprendedor de un cuerpo capital, un cuerpo que tiene su saber, que tiene la manera de manejar el conocimiento, de producir productos para el otro, su cuerpo como capital disputan en el mercado su manera de se ubicar en la disputa. Y entonces esta es una ética que ha vencido en los últimos años y que viene junto con otras simbolizaciones. Por ejemplo, con la idea de que la salud es un bien muy individual, que es un bien privado de mercado que se puede comprar. Entonces, la gente se pone como consumidor, el emprendedor se pone como un fornecedor y ahí se constituye una relación con intermediación de grupos financieros, organizaciones empresariales, una relación de producción del mercado de salud. Y las escuelas están ahí muy, muy demarcadas por esta presencia de construcción simbólica. Y los médicos hoy en Brasil, para que vosotros puedan tener una idea, 75% de los médicos brasileños apoyaron la candidatura de Bolsonaro. Bolsonaro que elogia, que agradece a los torturadores de la dictadura, que produce homenaje a los torturadores de la dictadura, que habla de una manera abierta que quien no piensa como él hay que morir. 75% de los médicos y médicas brasileños y brasileñas apoyaron Bolsonaro. Y entonces eso es un indicador de que la producción del perfil de este profesional es una producción de alguien que no se construyó en nombre de otra práctica de simbolización, que la salud es un bien público, que es un derecho de toda la gente, que la ética que organiza nuestra intervención es la ética de la vida, que todas las vidas tienen que ser defendidas, que nosotros somos
facilitadores para producir vínculo con la gente y ampliar la posibilidad de explorar mejor la construcción de existencias más bien vividas. Y entonces hay que disputar por adentro de las máquinas formativas estas distintas miradas que están ahí adentro. Bien, la disputa es muy desigual porque acá en Brasil la construcción emprendedorista es la construcción más hegemónica. Los alumnos del primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, cuando vamos mirando su formación y cómo están haciendo su recorrido en su formación, vamos nos apavorando porque cuando entran tienen una mirada muy romántica, pero en poco tiempo, ya están ahí muy capturados y defendiendo, yo sería de una manera muy fascista lo que es el otro, ¿no? Hay pocos que sobreviven a una máquina tan fuerte que esa de la noción de que a mí me interesa me construir como emprendedor, voy a vivir como emprendedor y no me interesa me implicar con la vida del otro, porque ahí la vida del otro me crea problemas, ¿no? Y nosotros no estamos encontrando soluciones muy buenas por adentro de nuestras escuelas. Yo defiendo la idea, y me perdona quien que no concorda, pero yo defiendo la idea que las escuelas de formación en salud tienen que tener una mirada de izquierda. ¿Qué es una mirada de izquierda? No estoy hablando de una mirada partidaria, estoy hablando de una mirada sobre el mundo. Una mirada de izquierda, en mi punto de vista, es una mirada que identifica que todas las vidas tienen la misma posibilidad y tiene que ser apoyada para se desarrollar y que es un compromiso social de la red de protección social se implicar con esta vida, ¿no? De una manera individual y colectiva. Esta es mi mirada, ¿no? Y creo que las escuelas, sea médica, de enfermería, de terapia ocupacional, de lo que sea, de psicología, hay que tener claro de qué ética de cuidado, de qué ética de vida se implica el proceso formativo. Y a mí me parece que tenemos que, en la COVID, poner en discusión que nuestras escuelas están fabricando profesionales muy problemáticos, muy problemáticos. En Brasil, por cierto. Entonces, volviendo a Valeria, creo que a mí me gusta la idea de un médico que tenga un conocimiento posible, muy bueno, en el campo tanto de la clínica cuanto de la sociedad, y que tenga el compromiso ético con la gente y con la sociedad de una implicación y responsabilidad en si tornar un defensor absoluto de la vida de la gente. Esto es lo que construyo para mi perfil y que imagino que deba ser el perfil de todos los profesionales de salud. Y que los profesionales de salud comprendan que no hay un profesional que tenga por sí la capacidad de producir cuidado, que la práctica de cuidado es una práctica del profesional, pero subordinado a la práctica del otro, porque no hay práctica de salud sin que el otro, el ciudadano, sea constructor también de la práctica. El ciudadano no es nuestro objeto, el ciudadano es nuestro
dirigente. Esto es fundamental, porque Él nos dirige en la manera como la vida tiene que ser producida, porque la vida es de Él, no es nuestra, ¿no? Bien, hay que cambiar mucho. Bueno, Emerson, muchas gracias por este momento. Realmente es para escucharte nuevamente todos los conceptos que has desarrollado con nosotros. Nuevamente te volvemos a agradecer porque hiciste un esfuerzo muy grande con los 2 encuentros y es un placer tenerte, como siempre. Te queremos mucho los argentinos y argentinas. Así que, bueno, le voy a dar un ratito la palabra a Carmen para hacer el cierre del encuentro. Bueno, muchas gracias en nombre de quienes organizamos este encuentro, de toda la gente que nos acompañó, que se hizo escuchar con preguntas, pero muchísimos más para nosotros, para siempre. Y nos queda, digamos, quizás no nos pronunciando, y que creemos que sin inequidad no hay, con la inequidad que existe, no hay posibilidades de que haya ni salud, ni libertad, ni dignidad en la vida. Entonces son los valores que nos guían. Y a la manera de ritual, me hago cargo de esta invitación al ritual que acabas de hacer, ritual colectivo. Quiero leer una frase que muchos de los que estamos aquí seguramente conocen, pero que nos hermana más allá del día de hoy. Nos hermana desde hace mucho tiempo en el clima. Y pareciera hecha para esta circunstancia de la pandemia, pareciera a medida. La voy a leer. Dice así: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, a la angustia, al infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad. Trabajó como ministro, primer ministro nuestro, entre los años 46, trabajar a Brasil, cuando dejó su lugar acá. Se fue a trabajar como humilde médico de hospital. Y bueno, creo que nos dejas un montón de inquietudes, como trabajar para construir esas narrativas del trauma, del sufrimiento, y también de las fortalezas, porque vos todo el tiempo estuviste aludiendo, a veces de distintas maneras, a las fortalezas que viven en nuestros pueblos, y que con eso vamos a trabajar, reconociendo el sufrimiento y reconociendo también las fortalezas que están. Y quiero... es muy breve, pero quiero decir que participaron y para que esto fuera posible, varias compañeras y compañeros como, bueno, Paula Cantor, Eugeli, Ana Valero, Analía Sanata, y hoy José Machaín, que nos ayudó a generar todo este encuentro. Y bueno, nos dejas un montón, mucha entrega y una gran tarea colectiva, que vos insististe mucho que, bueno, nadie se salva solo. Así que muchas gracias. Eso es. Y bueno, no sé, lo aplaudimos. Gracias a Celia Emerson. también. Gracias a Celia también que apoyó tanto esta actividad para que vos puedas estar con nosotros.
Ah, sí, especialmente. Beso, Mina. Gracias a todos. Bueno. Besos. Hasta. Gracias. Gracias, Emerson. Gracias, queridos. Ujú.